El polímata florentino Leonardo da Vinci es la principal figura del Renacimiento y uno de los personajes famosos más destacados en el mundo del arte. Sus aportes a la ciencia, el arte y la ingeniería son incuestionables. Es icono universal gracias a pinturas como la Gioconda o la Última Cena. También, por diseñar, con siglos de antelación, bocetos de lo que hoy son submarinos, helicópteros y automóviles. A continuación vamos a analizar los misterios de Leonardo da Vinci, al detalle. Escuchemos. El hombre de las 1000 virtudes, arquetipo y símbolo del Renacimiento, considerado un genio universal y filósofo humanista, cuya curiosidad infinita solo puede ser equiparable a su capacidad inventiva. Tenía ya 67 años cuando terminó el que sería el retrato que más literatura ha generado a lo largo de la historia del arte, la Gioconda. Pero antes, Leonardo da Vinci, Florencia, 15 de abril de 1452, tal y como aparece en su acta bautismal, ya había consagrado decenas de obras pictóricas, incluida la que se proclamaría como la más serena y alejada del mundo temporal, la Última Cena. Entre todas ellas, una cantidad estruendosa de secretos ocultos que aún estudian la mente del italiano. Ayer se cumplían 570 años del nacimiento de una de las mentes más brillantes de la historia de la humanidad. Por él se celebra el Día del Arte, que dio paso, gracias a sus clases, a Bernardino Luini, Giovanni Antonio Boltraffio y Marcideo Giono y una cantidad ingente de sucesores, aprendices del polímata. Leonardo fue a la vez pintor, anatomista, arquitecto, paleontólogo, artista, botánico, científico, escritor, escultor, filósofo, ingeniero, inventor, músico, poeta y urbanista. Pero empecemos por el principio. Leonardo di Serpiero da Vinci era descendiente de una rica familia de nobles italianos. Su padre, notario, canciller y embajador de la República de Florencia, dejó embarazada a una de sus amantes, su madre, llamada Caterina. Se le consideró hijo ilegítimo, por ello razón por la que no firmaba con su apellido, aunque no fue tratado como tal. Tuvo 5 madrinas y 5 padrinos, fue raídamente alfabetizado y adquirió conocimientos de aritmética, todo ello sin aprender apenas latín, base de la enseñanza tradicional. Amante de la naturaleza, Leonardo empezó a dibujar caricaturas y a practicar la escritura especular en dialecto toscano. Un día, Piero cogió algunos de sus dibujos y se los mostró a su amigo, profesor y pintor, Andrea del Verrocchio, con la esperanza de que éste dijera que Leonardo se podía dedicar al dibujo. Para sorpresa de Andrea, Leonardo resultó poseer extraordinarios dones que le llevarían a ser su mano derecha y trabajar como aprendiz en uno de sus talleres más prestigiosos. Fue así como a partir de 1469 Da Vinci emprendió su formación multidisciplinaria. Muy a su pesar, el pintor empezaría limpiando pinceles, aunque cambiaría de oficio un año más tarde. Verrocchio le enseñaría las técnicas que se practicaban en un taller tradicional, vislumbrándole con las bases de la química, la metalurgia, el trabajo del cuero y del yeso, la mecánica y la carpintería, y con numerosas técnicas artísticas como el dibujo, la pintura, y la escultura sobre mármol y bronce. El aprendizaje nunca agota la mente. Cuenta la leyenda que Verrocchio se vio superado por la calidad y destreza de Leonardo y por ello no llegó a terminar el cuadro que firmarían juntos, Bautismo de Cristo. En 1478 se alejaría de su maestro para elevar el baptisterio de San Juan. Como pintor supo cultivar una pericia envidiable. Hacia 1490 creó una academia que llevaba su nombre, en la que impartió clases durante años y anotó todas sus investigaciones. 4 años más tarde, 1494, comenzaría la representación más icónica del pasaje evangélico que estamos viviendo en estas fechas de Semana Santa, y posiblemente, una de las pinturas más famosas, La Última Cena. La Última Cena, entre el mito y la realidad. Leonardo hizo la pintura a pedido del nuevo duque de Milán,
Ludovico Sforza el Moro, que en 1494 ascendió al poder después de la misteriosa muerte de su sobrino Gian Galeazzo Sforza, quien con apenas 7 años se convirtió en duque, pero su poder fue arrebatado por Ludovico. Gian murió precisamente cuando ya podía gobernar, a los 25 años. El duque comenzó a restaurar la iglesia Santa María delle Grazie, para convertirla en la tumba familiar. Un proyecto que encargó al arquitecto Bramante. Y es aquí donde Leonardo entra en escena, ya que en 1495 recibe el encargo de decorar el comedor del convento. La elección del tema no era demasiado original, pero Da Vinci innova al no seguir la tradicional representación de lo que se conocía como la escena de la Última Cena, apóstoles a un lado y Judas en el banco de los acusados, y decide representar las diferentes reacciones de cada uno de los apóstoles. La pintura está basada en Juan 1 y 21, donde Jesús anuncia que uno de sus 12 discípulos le traicionará. Se dice que Da Vinci se recorrió las calles de Milán estudiando los gestos de la gente común para plasmarlos después en el fresco, reflejando las caras de los apóstoles, quienes se agrupaban siempre en 3. Pero hay un grupo que destaca. A la izquierda se encuentran Pedro, Juan y Judas, este último con una bolsa de monedas, haciendo alusión al soborno. Además hay un detalle que se perdió después de la última restauración, una mano sin dueño detrás de Judas. Leonardo quiso crear una nueva técnica con esta pintura, pero le salió mal y ya en 1517 se mencionaba que estaba deteriorada. La obra ha sido restaurada hasta en 7 ocasiones, siendo la última entre 1977 y 1999. Entre las curiosidades destacan 2. Dan Brown desveló en su novela El Código Da Vinci que la persona que aparecía a la derecha de Jesús era María Magdalena. Pero el propio Leonardo decía en sus escritos que es el apóstol Juan. La apariencia femenina únicamente radica en esa belleza andrógina que le gustaba dibujar a Leonardo da Vinci. Lo podemos ver también en la Mona Lisa, de la que hablaremos más abajo. La segunda curiosidad es que durante la Segunda Guerra Mundial, una bomba de los aliados destruyó parte del refectorio donde estaba colgado el fresco. Sin embargo, la pintura de Da Vinci se salvó gracias a que estaba cubierta con bolsas de arena y chapas de madera. La Gioconda de Leonardo da Vinci. La Gioconda, también conocida como Mona Lisa, es uno de los retratos más emblemáticos de la historia de la pintura. Pintado por Leonardo da Vinci en el siglo XVI, entró a las colecciones de la corte de Francia para finalmente formar parte de las obras de arte exhibidas en el Museo del Louvre. Vamos a descubrir todos los misterios de un cuadro emblemático. Se dice que Leonardo da Vinci habría llevado el retrato de la Gioconda consigo cuando fue invitado a Francia por el rey Francisco I. La historia cuenta que el artista y científico italiano tenía el retrato femenino durante su estancia en el castillo de Clos-Lucé, conocido también como Mansión de Clox, cerca de Amboise, Castillo del Loira. Desde entonces, la Gioconda formó parte de las colecciones reales y fue exhibida en el Castillo de Versalles durante el reinado de Luis XIV. Llegó al Louvre en 1797. La técnica de composición de la Gioconda hace que esta sea una de las obras más estudiadas de la historia del arte y por los artistas aprendices. Es apreciada por su encuadre muy moderno, como un retrato que se podría realizar en nuestros días. Más sutilmente, se crean efectos ópticos por la ubicación de los ojos de la joven y su sonrisa discreta. Hay quienes dicen que se siente la impresión de ser observado constantemente por la Gioconda, cualquiera sea la posición desde la que uno la mire. Esta anécdota demuestra los conocimientos científicos y anatómicos de Leonardo da Vinci. En cuanto a la famosa sonrisa de la Mona Lisa, hay testimonios de que un grupo de músicos tocaba durante las horas de trabajo del pintor para que ella mantuviese esa actitud alegre. El fondo también es un caso de estudio. La técnica del esfumato se utiliza para crear una perspectiva que se funde con suavidad. Sin duda, esos misterios hicieron que la Mona Lisa llegara a ser tan famosa. Sin embargo, es verdaderamente lisa la retratada.
se ha informado que el patrocinador del cuadro de Leonardo da Vinci era un noble instalado en Florencia. Francesco del Giocondo enviudó 2 veces y en 1495 se casó con una joven llamada Lisa. De esta historia surge el nombre con el que se conoce a este pequeño cuadro de 77 por 53 centímetros. Según otra teoría, la joven representada era una favorita de Giuliano de Médici, dirigente de la República Florentina. Hasta hoy, el misterio sigue sin resolverse. Pero además de sus famosas obras, otra cualidad de Leonardo a destacar también son sus bocetos científicos que ilustran de manera clara el conocimiento enciclopédico y los intereses eclécticos que han llegado a definirlo. El hombre de Vitruvio de Leonardo da Vinci. El hombre de Vitruvio, un dibujo que data de finales del siglo XV, es un excelente ejemplo de tal trabajo. Con la intención de explorar la idea de la proporción, la pieza es en parte una obra de arte y en parte un diagrama matemático que transmite la creencia de Da Vinci de que todo se conecta con todo lo demás. Da Vinci dibujó el hombre de Vitruvio, también conocido como estudio de las proporciones ideales del cuerpo humano según Vitruvio en 1492. Creado con pluma, tinta y punta de plata sobre papel, la pieza representa a un hombre desnudo idealizado de pie dentro de un cuadrado y un círculo. Ingeniosamente, Da Vinci eligió representar al hombre con 4 piernas y 4 brazos, lo que le permitió estudiar 16 poses simultáneamente. Está basado en De Architectura, una guía de construcción escrita por el arquitecto e ingeniero romano Vitruvio entre los años 30 y 15 AC. La fascinación por el enigma que inspiró a Leonardo da Vinci es la misma que guía ahora a sus estudiosos. Hace apenas unos días, los expertos de la Galería de los Uffizi, la Pinacoteca Florentina donde se guarda el primer dibujo fechado de Leonardo, 5 de agosto de 1473, un paisaje del Valle del Arno titulado sencillamente Paesaggio, concluyeron que el artista era ambidiestro. Sería fácil apuntar que fueron tantas sus industrias, y tanto su afán por llevarlas a cabo, que era capaz de hacer las cosas con las 2 manos. Pero solo cabe decir que continúan sus misterios.